¿Cómo le va? Buenos días. Los saludamos acá el periodista Alcides Montilla y el ingeniero Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo le va? Denos un comprendido. Muy buenos días, Alcides, muy buenos días, Juan Carlos. Un gusto, como siempre, estar esta mañana en Radio Atalaya. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Un Sí. feliz Navidad y un feliz y próspero año 2024 para ustedes y sus familias. Doctor, siempre cuando estamos al término del año, ¿verdad? Se nos ocurre con nuestros entrevistados hacer como una especie de balance, de resumen de un debe y un haber. Y claro, muchos han de decir, si ponemos en la balanza, los negativos superan totalmente a los positivos. Entonces, dentro de lo negativo, hablemos con usted sobre el asunto de la justicia. La justicia que en este año ha tenido conflictos en el Consejo Nacional de la Judicatura, en el Consejo Nacional de Justicia, jueces, fiscales, operadores de justicia. Y la puntillada final, el tema metástasis. Entonces, ¿habrá alguna opción de que el próximo año podamos encontrar algún camino que nos llegue a descubrir alguna solución, tal vez aprovechando la probabilidad de una consulta popular, incluir dos o tres temas claves para un poco ver otro panorama y no seguir en la misma oscuridad y en la misma decepción ciudadana respecto de la justicia, doctor? Buenos días. Alcides, qué importantes respecto de los aspectos positivos y negativos que se nos debe este año 2023. No solamente desde el 2023, sino desde el año 2022, ya conversábamos y ya tratábamos la podredumbre que existía en el sistema de justicia. Veamos en muchos casos cómo se malutilizaban las garantías jurisdiccionales, las garantías de medidas cautelares, de habeas corpus, de acciones de protección, para favorecer a politiqueros, para favorecer a delincuentes sentenciados, tanto de narcotráfico como de otros delitos, de mala manera, desnaturalizando el origen y lo que son propiamente estas garantías jurisdiccionales, por parte de malos elementos de la función judicial, que muchas veces no lo hacían por desconocimiento, porque hay otros que sí lo hacen por de desconocimiento e ignorancia, pero ya hemos visto con el caso Metástasis, ya se llegó al origen, ¿no es cierto?, a la verdadera causa, y es la introducción, cómo se ha ido sometiendo cierta parte, porque no es todo, y eso hay que dejar en claro, de nuestro sistema de justicia, cómo se ha ido asociando, no con temas de corrupción, que eso ya lo sabíamos todos y no era una noticia nueva para los ciudadanos ecuatorianos, sino con el crimen organizado, con el narcotráfico. Y realmente eso es una situación sumamente grave que ha sido develada de todas las formas con el caso Metástasis y que, bueno, nos deja a muchos con la piel de gallina, ¿no? Yo nunca me imaginé que había avanzado a estas instancias, incluso llegando a la Corte Nacional de Justicia, el avance del narcotráfico en el sistema de justicia. Hay que rescatar y apoyar desde todos los ámbitos, ya sea desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, que está formalmente organizada, desde las instituciones del Estado, desde la Asamblea Nacional, desde el Ejecutivo, desde el Consejo de la Judicatura, que ha sido nefasto este último consejo, a la fiscal general, porque si no lo hacemos desde todos estos ámbitos, esta lucha que ha emprendido una valiente fiscal no va a servir para absolutamente nada. Hemos podido observar con lo que ha publicado en su página web todos los chats con un narcotraficante que ha fallecido y realmente, como digo, nos deja impávidos. Es una situación sumamente complicada. No es sencillo salir de la situación que estamos viviendo. No sé si con una consulta popular esto se soluciona. Una consulta popular implicaría en referéndum un cambio constitucional o en la propia consulta un cambio normativo. Aquí lo que necesitamos es una reforma estructural de la justicia.
Y para eso necesitamos investigar qué jueces o qué elementos, qué funcionarios de la función judicial han sido corrompidos por las garras del crimen organizado. Este es un primer paso trascendental que ha develado una estructura criminal al interior de la justicia y esperemos que se llegue hasta las últimas consecuencias. Con lo que se ha investigado y con las evidencias que se han obtenido, esto se va a ramificar. ¿Se va a ramificar en qué sentido? Que con los teléfonos celulares, por ejemplo, se van a obtener nuevas evidencias y van a salir nuevos casos. Entonces, este es un primer momento recién. De aquí veremos en el 2024 nuevos casos, eh, nuevas personas implicadas. No se sabe si en metástasis, porque en metástasis yo le apuesto a ustedes lo que quieran, que van a salir nuevos casos. Entonces, es muy importante esto que se ha dado y esperemos que sea el principio de una purga en nuestro sistema de justicia. Doctor, esto de la renuncia de Wilman Terán, involucrado y detenido, etcétera, ¿verdad? Esto de la reorganización, reestructuración, suspensión o abolición de la elección de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto de que hay que declarar la independencia de la Fiscalía respecto de su involucramiento en el sistema judicial. Esto de darle presupuesto a la Fiscalía para que haga su trabajo. Es una manera de empezar viendo un poquito más de claridad en esta oscuridad en la que estamos. En el tema de la renuncia de Wilman Terán, era lo que naturalmente le tenía que hacer, lo tenía que hacer, perdón. En primer lugar, ya tiene una medida cautelar de prisión preventiva por un caso, pues que no es, como comentábamos en un inicio, algo relacionado, podríamos decir, con un tema estrictamente de sus funciones, ¿no? Un tema de administrativo, un tema de carácter político, es un tema relacionado con el crimen organizado. ¿Ah? Realmente es espeluznante. Y el día de ayer, si mal no estoy, ya le formularon otro tema más que es por obstrucción de justicia. Entonces, ¿cómo puede un individuo de esas características seguir presidiendo el órgano que administra la función judicial, una administración judicial en una profunda crisis? La sigue manchando con su sola presencia, pues. Entonces, considero que ha hecho bien en renunciar, más allá de que no tenía otra alternativa, porque iba a terminar destituido y hubiese sido peor para él. Con respecto al señor vocal Javier Muñoz, el señor del problema dental, que también ha lapidado con su presencia a la función judicial, la ha mermado. Ha sido una vergüenza de vocal que ha tenido serias denuncias que también tienen que ser investigadas. Y ahora también le han solicitado una medida cautelar de prisión preventiva. La señora Barreno, que también ya no ejerce funciones por estar llamada a juicio. Entonces, estamos hablando de un consejo de la judicatura profundamente nefasto. Nefasto. Espero yo que el próximo año que toca enviar nuevas ternas por parte de las instituciones correspondientes, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, el Consejo de Participación, se envíen gente buena, gente preparada que en este país sí existe, pues. Sí existe en el Ecuador gente honesta, gente que esté a la altura de presidir el máximo órgano de administración de la función judicial. Con respecto a la autonomía de la Fiscalía, recordemos que esta es una pregunta que se le planteó al pueblo ecuatoriano en el último referéndum y consulta popular. Lamentablemente obtuvo una respuesta negativa y yo considero que es muy importante. ¿Qué es lo que se quiere conseguir con esto? Se quiere conseguir que la Fiscalía ya no dependa disciplinaria y administrativamente del Consejo de la Judicatura. Acordémonos que han habido concursos para fiscales que se han ido abajo todo el tiempo dentro de ese consejo. Entonces, lo que quiere la fiscalía es ella misma, o sea, como institución, llamar a concurso, disciplinar a sus fiscales y no depender de este tipo de sujetos que han, como digo, mermado justamente la confianza ciudadana al no hacerlo de manera correcta y se han asociado, como vemos en ciertos casos, o supuestamente asociado con el crimen organizado. A mí me parece una reforma importante para que la Fiscalía, que ha dado muestras de combatir al crimen organizado, pueda hacer estas labores importantes administrativas, sancionatorias, de designación,
ella misma y no depender del Consejo de la Judicatura. 8 de la mañana, 44 minutos, 8 de la mañana, 44 minutos. Radio Atalaya es su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el doctor Gonzalo Muñoz, constitucionalista. Las preguntas de mi compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Juan Carlos. Gracias, mi querido Alcides. Doctor, muy buenos días. Eh, el, Se ha establecido por parte de la Fiscalía, o perdón, por el juez Rivera, perdón, ha señalado audiencia de formulación de cargos por el presunto peculado en el caso de la reconstrucción de Manabí para el próximo viernes 5 de enero a las 8:30 de la mañana. ¿Cree usted que este llamado que ha hecho el doctor Rivera para formulación de cargos de alguna manera tuvo influencia toda esa presión que se hizo a través de medios de comunicación, de redes sociales, etcétera, por lo que el juez Rivera había tenido una postura bastante blandengue, por decirlo así, anteriormente? ¿Cree usted que eso puede haber afectado para que él realmente llame a audiencia de formulación de cargos? Buenos días, Juan Carlos. A ver, el juez Rivera comete un error en primer lugar de fondo. ¿De fondo por Así es. qué? Porque ya existían dos precedentes, incluso más, me atrevería a decir anteriores, en los cuales la Asamblea Nacional en el año 2018 y 2019, en los casos del expresidente Correa y la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, ya fue solicitada por la Corte Nacional de Justicia para que autorice la solicitud, perdón, de enjuiciamiento penal. ¿Y qué es lo que dijo la Asamblea Nacional? Nosotros no somos competentes para autorizar el enjuiciamiento penal de personas que ya no ejercen el cargo de presidente y vicepresidente de la República. Es decir, la Corte Nacional de Justicia puede proceder sin necesidad de solicitar a la Asamblea Nacional autorizar el enjuiciamiento. A tal punto y tan importantes fueron esos precedentes que en el año 2023 la Corte Nacional de Justicia procede a formular cargos al expresidente y vicepresidente Lenín Moreno, sin necesidad de consultar a la Asamblea por delitos o supuestos delitos cometidos en el ejercicio de las funciones de presidente y vicepresidente, perdón, en el ejercicio de las funciones de vicepresidente de la República. Es decir, ya no se necesitaba. Eso ya quedó aclarado, o sea, ya no tenía por qué discutirse más. Pero claro, el juez Rivera, que según se dice, pues tiene buenas relaciones con la Revolución Ciudadana y con el correísmo, para dilatar, para demorar y para fastidiar y alcahuetear este proceso, consultó, perdón, solicitó a la Asamblea Nacional la autorización para enjuiciarlo penalmente. Y por supuesto, y viene lo que usted dice, Juan Carlos, ante la presión ciudadana de ciertos abogados, de la prensa, que le enrostró pues todo lo que estamos conversando en este momento, y ante una decisión ahí sí blandengue de la Asamblea Nacional, que lo único que tenía que hacer era basarse en los anteriores precedentes que ya le dijeron pues que no tenía ninguna competencia para autorizar o no y tenía que devolver el expediente, pero ahí se pusieron en devaneos que no tenían ningún sentido y al final no terminaron resolviendo absolutamente nada. Nada. Parte que el señor juez Rivera está involucrado en cierta forma también en el caso Metástasis, pues ha decidido, como usted bien dice, convocar para el 5 de enero para una formulación de cargos. Entonces habrá que ver qué ocurre ese día. Esperemos que proceda con la formulación de cargos y, de ser el caso, a imponer medidas cautelares que él considere necesarias y las que también requiera la Fiscalía, ¿no? Doctor, ahora que ha renunciado Wilman Terán, hay un presidente en funciones en el Consejo de la Judicatura, que está obviamente, es un suplente, ¿no es verdad? Está encargado de la presidencia. ¿Qué compete ahora hacer para que ahí digamos, pues se posesione a un nuevo presidente? Tiene que presentarse una terna por parte de la Corte Nacional de Justicia. Es así, ¿no? Claro, ahorita está encargado, según lo establece la ley,
y la sentencia de la Corte Constitucional de diciembre del año 2022, si mal no estoy, el doctor Álvaro Román, un jurista de larga trayectoria, fue mi profesor en la universidad y es un buen amigo. Es un honor que él presida el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, él solamente puede hacerlo ante ausencia temporal del presidente titular del Consejo de la Judicatura, es decir, no puede hacerlo en ausencia definitiva. Lo que compete este momento es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que entiendo que ya lo ha hecho, requiera a la Corte Nacional de Justicia que envíe una terna formada por 3 personas a la Corte Nacional de Justicia dirigida por el doctor Iván Saquicela, y de esa terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que conformar una comisión técnica y con los informes de esa comisión técnica, el Pleno del Consejo, con mayoría absoluta, procede a designar al nuevo titular del Consejo de la Judicatura. Las 8 de la mañana, 50 minutos, 8 de la mañana, 50 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya, es un programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con el constitucionalista, el doctor Gonzalo Muñoz. Doctor, recuerdo que usted, junto con el que fue ministro de Gobierno, Henry Cucalón, presentaron una reforma al COIP referente a este tema de que hay mucha gente involucrada en hechos, los detienen, los sancionan, eh, 2, 3, 4 sentencias podrían haberse acumulado y aplican aquello de la prelibertad porque se portaron bien, etcétera, etcétera, y salen libres. En vez de tener 20 años, salen libres a los 4, a los 5, a los 6 años. En el caso de esta reforma al COIP, que fue presentada por ustedes, ¿verdad? Y que fue ya aprobada, ratificada constitucionalmente por la Corte Constitucional. ¿Cuál es el beneficio para la vindicta pública que no quiere que un sujeto sentenciado varias veces, ¿verdad?, se acoja a este tipo de beneficios y con el 60% de la pena ya salga en prelibertad? Como el caso específico, por ejemplo, del ex vicepresidente Glass. Qué importante pregunta, porque la ciudadanía siempre manifiesta su disconformidad con quienes, habiendo cometido delitos sumamente graves, se acogen a beneficios de prelibertad. Y esta fue una reforma que planteamos, como usted bien dice, Alcides, cuando Henry Cucalón ejercía las funciones de legislador. Esta fue una reforma que se presentó en el año 2018 y fue aprobada en el año 2019. ¿Y en qué consiste? Consiste en que para ciertos delitos, no necesariamente tiene que haber acumulación, sino que para ciertos delitos, personas que cometan delitos de gravedad, tales como delitos relacionados con violencia sexual, puede ser acoso sexual, puede ser violación, delitos relacionados con la vida, atentados contra la vida, como puede ser asesinato, puede ser homicidio, sicariato, femicidio, entre otros delitos de ese carácter sumamente grave, secuestro con muerte. Esas personas que cometan ese tipo de delitos no pueden acogerse a ningún tipo de beneficio de prelibertad. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que antes de la reforma, ¿no es cierto?, que cometía un delito de asesinato y con los agravantes llegaba a una pena de 40 años, ¿ya? Esa persona, según el Código Penal, podía salir de prisión únicamente cumpliendo el 60% de la pena. Con el 60% de la pena, esa persona podía acogerse a lo que la ley denomina el régimen semiabierto, es decir, salía ya de prisión cumpliendo el 60%, y al régimen abierto con el 80% de la pena. Entonces, claro, la ley alcahueteaba a estos ciudadanos que cometiendo estos delitos tan graves podían salir anticipadamente de prisión. Con esta reforma, lo que se hizo fue que, sin atentar contra el principio de rehabilitación social que tienen todo el derecho todos los ciudadanos que han cometido delitos, tengan que cumplir toda su condena en prisión. Ya no pueden acogerse a ese beneficio penitenciario del régimen semiabierto y abierto a las personas que cometan estos delitos. Y me permito ampliar una cosa más.
Esta reforma se aprobó en el año 2019. En el año 2021, el presidente, perdón, el expresidente Lenín Moreno amplió el retirar estos beneficios penitenciarios en cambio para personas que han cometido delitos relacionados con corrupción, como por ejemplo cohecho, concusión, peculado, entre otros delitos que no me acuerdo bien en este momento. Es decir, también ese tipo de ciudadanos que cometan los delitos relacionados con corrupción tampoco podrán acogerse a beneficios penitenciarios como el régimen abierto y semiabierto. Es decir, hay dos reformas para que ustedes tengan claro. La primera que presentamos nosotros con el abogado Cucalón en el año 2018 y aprobada en el 2019, relacionado con delitos contra la vida, sexuales y ese tipo de cuestiones, y otra reforma en el año 2021 presentada por el expresidente Moreno relacionado con delitos contra la corrupción. Doctor, pero ahí le faltó algo, pues. Lo que siempre pide el pueblo, pues. O sea, está bien que cumpla la condena si es que le han puesto 20 años, pero que devuelvan lo robado, pues antes de salir libre, pues, doctor. Eso es lo que quiere el pueblo fundamentalmente, que devuelvan lo robado. ¿Será posible eso? A ver, ahí para eso se aprobó, hay dos cosas, ¿no es cierto? Una muy importante, mi estimado Alcides, es cuando usted, no, te voy a poner un ejemplo, cuando un ciudadano comete un delito, en este caso relacionado con temas de corrupción cohecho, ¿no es cierto? Ya. Una persona fue condenada por, vamos a poner el caso de Glass. Glass fue condenado, perdón, por cohecho, no, por asociación ilícita, vamos a la asociación ilícita, fue condenado por asociación ilícita, creo que fueron 7, 8 años, no recuerdo bien en este 8 años. momento, y se le puso una multa o tenía que devolverle al Estado alrededor de $13 millones, ¿ya? Entonces, obviamente cumplió su pena en la cárcel y tiene la obligación de devolverle al Estado ecuatoriano la cantidad de $13 millones. Si no lo hace, la Procuraduría General del Estado tiene iniciados procesos en contra de Jorge Glass, que si no devuelve esa cantidad de dinero, va a terminar siendo declarado insolvente. Insolvente. Sería importante analizar una reforma al Código Integral Penal de que los ciudadanos que no devuelvan lo que se les impuso como multa no puedan salir de prisión, pero yo siendo muy objetivo, como me gusta hacer, es una reforma que puede rayar en lo inconstitucional. 8 de la mañana, 57 minutos, 8 de la mañana, 57 minutos. Estamos dialogando con el doctor Gonzalo Muñoz. Las preguntas con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, a quien saludamos. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días al licenciado Alcides Ezequiel Montilla García, igualmente para nuestro querido compañero también de la radio, el doctor Juan Carlos Sánchez Arosemena, Marqués de P. Brava, de Postres Bravos, a quien le mandamos un cordial saludo en este penúltimo programa del año 2023. Y por supuesto a nuestro distinguido invitado, hombre de pensamiento, el doctor Gonzalo Muñoz, que está con nosotros desde la capital de la República y que estamos tocando temas muy importantes desde el inicio de esta entrevista. Oye, Alcidito, tengo un mensaje desde anoche que salimos del programa Calor Político y quería hacer lectura. Y se refiere a un comentario, ¿se acuerda ayer que hicimos de la señora ecuatoriana? Y me permiten un paréntesis, Gonzalo, Juan Carlos y a toda la audiencia, de la señora ecuatoriana que vende atados de cangrejos vivos en Nueva York, ¿se acuerda? Sí, Que sí, mencionamos, sí, hicimos ¿se el acuerda? comentario, claro, claro. Salió en las Y redes. que, exacto, salió en las redes, así es, Claro, con video y todo. todo, claro, todo. Entonces, me escribe el colega Carlos Alvarado, que es oyente de la radio y de Calor Político, Claro. y me dice que no vende a $60 el cangrejo, sino a $60 el atado. Ah, caray, yo también decía lo mismo, es demasiado caro, pero como en Estados Unidos usted sabe que ahí hay poder económico, pueden pagar de repente, bueno, está bien, pues si es así, mejor, porque la verdad es que estaba demasiado caro eso. Bueno, Claro, porque vale la rectificación, ¿no? Vale la vale la rectificación, claro que rectificación, sí, claro, y claro que el sí. hecho
de fondo es que la señora venda cangrejos vivos en una calle céntrica de Nueva York. Claro, ¿Cómo los dejan entrar? en tres Eso es lo condados, principal. en tres condados que cangrejos vivos, no es que están congelados ni que están solamente ya separada la carne del resto del carapacho, nada de eso. ¿Usted se enteró de No, eso? nada de eso. Sí, claro que sí. Claro. Y mientras el marqués se come algo, como lo escuchamos muy contento, le comento que nos Había metido en las dice, maletas estos cangrejos. Pero sí, dice que siempre lleva, que siempre mandan de Naranjal Sí, sí, a pero Nueva York. yo no entiendo cómo le permiten pasar esos cangrejos, Increíble. oigan. Con lo control que hay, el control que hay No lo exhaustivo. entiendo, no lo entiendo. Sí, Controles claro, fitosanitarios que hay. claro. Y peor vivos, pues, ¿no? Claro, Son por eso vivos. le digo. obvio, como ustedes dicen, peor vivo, o sea, no, con los controles sanitarios en Estados Unidos medio que dicen, tiene comida, productos de Claro, agricultura. así es. Claro, entonces, y nos dice aquí Carlos Alvarado que un atado aquí vale 15 a 18 dólares. 15 a 18 Ah, dólares el atado. está En bueno, época de, está bien. entonces que a 60 igual sí tiene una buena ganancia, ¿no? Claro, claro que sí. Por lo menos unos $30, ¿no? Por lo menos. Imagínese Entonces, pero semejante trabajo digamos, es un tema engorroso estar llevando los cangrejos ahí también para ganarse $30. No sé, la verdad. Me la, parece. la verdad que sí, a mí también me llama la atención. Yo no sé si nuestro invitado pues quien es también nuestro amigo Gonzalo Muñoz, no, él vio este video de la señora o no. Lo vi. Llama la atención, ¿no? Llama la atención. Sí, ¿para qué? Pero en todo caso, lo que sí hay que decir es que lo otro, la alcaldía de Nueva York y del lugar donde ella está, que es en Queens, también sí permite que lo haga, pues, ¿no? O sea, que haga la venta, quiero decir, más allá de que cómo lo ingresa, también lo hace como una especie de venta ambulante. Eso también es otro punto interesante a tener en cuenta, ¿no? Y los que compran seguramente son ecuatorianos o latinoamericanos que les gusta ese tipo de cangrejo, porque en Estados Unidos hay cangrejos también, pero de otra variedad diferente. Entonces, Así queríamos es. hacer, sí, queríamos hacer ese símil y sobre todo, más que símil, esa precisión del valor, ¿no? $60 no es por cangrejo, sino por atado de cangrejo. Ahora sí, para hablar de nuestro país, que también desgraciadamente, como el cangrejo, va muchas veces para atrás en lugar de ir para adelante, como debería. Preguntarle cuando son las 9 con 2 minutos, 9 con 2 minutos, al doctor Gonzalo Muñoz, si es que usted cree que para el próximo año se revelen nuevos audios del caso Metástasis, porque obviamente quedan varios celulares del señor Leandro Norero, y también audios y chats del otro caso que está pendiente y que la audiencia de formulación de cargos es, entiendo, para el 5 de febrero, que es el caso denominado ahora Encuentro, y que lo unieron con el León de Troya. Creo que estos chats, esta nueva forma, digamos, de que la judicialización se vuelva también de conocimiento público y grabaciones, causan un efecto muy fuerte en la opinión pública, Gonzalo. En primer lugar, qué bueno verte, estimado Andrés. Aprovecho para desearte una feliz Navidad a ti, un feliz año igual a ti, a toda tu familia. Y con respecto a la pregunta, es lo que le decía al CID hace un momento. Del tema metástasis, al haber la Fiscalía General del Estado incautado, o más bien dicho, claro, al haber adoptado tantas evidencias, tantos teléfonos, de casi 35 o 36 personas, si no estoy mal, de aquí se va a ramificar varios casos más porque van a obtenerse no solamente audios, mensajes,
quién sabe si videos, fotos, que van a sacar un montón de pruebas, de evidencias que van a ampliar el caso Metástasis, quién sabe si haya más investigados, más involucrados, y de esto pueden salir muchos casos más. Entonces, en el 2024 pienso yo que necesariamente se van a abrir muchos más casos. El tema del 5 de enero, acuérdate Andrés que no es por encuentro, es por el tema de la reconstrucción de Manabí, pero por supuesto la fiscal general del Estado entiendo que tiene ya un expediente muy amplio de encuentro donde hay unos chats y unos videos bastante interesantes también que ojalá puedan salir a la luz pronto. Pero respecto a Allá, Metástasis, igual el saludo muy cordial para ti y tu familia, Gonzalo. Gracias por la rectificación. ¿Y para acá, cuándo quedó el caso Encuentro? Eso en, no lo tengo entonces registrado. en encuentro lo que se hizo, si mal no estoy, en noviembre, el 24 de noviembre se hizo una formulación de cargos y está en etapa de investigación, de instrucción, si mal no estoy. ¿Sí? En esa etapa está el caso Encuentro. Tendría que acabarse la instrucción fiscal, sino que dura 3 meses. Pero esa es la etapa actual del caso Encuentro. Lo que se va a hacer el 5 de enero es la formulación de cargos de la reconstrucción de Manabí. A Jorge Glass que le compete al juez Rivera, que hizo todo el bochinche con la Asamblea Nacional y toda la demora innecesaria que justamente conversábamos con Aquiles al autorizar indebidamente a la Asamblea Nacional el enjuiciamiento penal cuando no correspondía. Claro, claro, así es. Este tristemente célebre juez Rivera. Ok, y te interrumpí. Tú nos decías que sí, que necesariamente este año que viene van a seguir saliendo chats Es que y grabaciones, ¿no? pienso yo que sí, porque la Fiscalía General del Estado tiene en su poder 35 teléfonos de los involucrados. Entonces, esto va a permitir ampliar el caso Metástasis y obtener muchísima más información, muchísima más evidencia, y de esa evidencia, eh, pienso yo que van a ramificarse a más casos. Quién sabe si por el mismo Metástasis o se abre otro caso más por otro tema, por otro tipo de delitos y ese tipo de cuestiones. O sea, lo que tiene la Fiscalía en su poder en este momento es trascendental, pienso yo. Es una investigación muy bien hecha, un operativo de un alcance que yo no había visto así antes en el país, y por eso la fiscal general del Estado en estos momentos realmente merece todo nuestro apoyo. Claro que merece todo nuestro apoyo, es la pura y neta verdad. Y repetimos, la fiscal merece el apoyo y puede ser que cometa errores como es de Como todo humanos, ser humano. así es, pero su trabajo es realmente excelente, de valentía y es uno de los pocos que nos da luces aquí al final del túnel en el país, como bien lo estamos Y comentando. esperanza de cambio, de purgar esa función judicial o parte de esa función judicial que se ha podrido realmente, que se ha asociado con el crimen organizado, porque todos teníamos conocimiento de lo corrompida que podía estar, de la corrupción que existía en nuestro sistema de justicia, pero que esté asociada con el narcotráfico y con el crimen organizado, y ya es otro nivel, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos con las preguntas finales de Juan Carlos y Andrés, Alcides. no te estamos escuchando. Ahí me escuchas. Sí, ahí Ahí sí. sí, ya. Ya. No, decía que vamos con las preguntas finales del doctor Juan Carlos Sánchez y licenciado Alcides Montilla. Gracias, mi querido Duque. Doctor, mm, hay hay una audiencia que fue suspendida ayer sobre el tema de el ex vicepresidente Jorge Glass, que debe de reanudarse hoy a las 3 de la tarde. La decisión final de lo que va a pasar con el ex vicepresidente Glass está en manos de la jueza Muñoz, Melisa Muñoz. ¿Qué cree usted que ocurra hoy, mi querido doctor, respecto a este caso? A ver, Alcides, para que la ciudadanía tenga clara qué es lo que sucede con esta prelibertad. Jorge Glass, recordemos, está libre por ese habeas corpus mal concedido por ese pillo juez de Santo Domingo, que ahora ya Así es. está guardando prisión preventiva
por estar involucrado en el caso Metástasis. Ujú. A Jorge Glass se le unificaron las penas de sobornos y de asociación ilícita, si no estoy equivocado, por la misma jueza Muñoz. Entonces, ¿qué es lo que él está argumentando? Él está argumentando que ya cumplió, como efectivamente es verdad, el 40% de las penas. ¿Por qué no el 60%? Porque lo condenaron con el Código Penal anterior, ¿ya? Entonces, él podría acceder al beneficio de prelibertad. Pero no solamente hace falta que cumpla con el 40%, sino que tiene que haber un informe del SNAI con el que cumpla con ciertos requisitos. Le voy a dar un ejemplo. Haber hecho deporte, haber servido en ciertas cosas dentro de la prisión y entre otros requisitos más, ¿sí? Y si de lo que pude revisar el día de ayer, el informe del SNAI, que lo califica en 5 puntos, lo califica él de forma negativa, es decir, con 2,85. ¿Por qué? Porque dice que no hizo deporte, que no salía, entre otras cuestiones más. Y los abogados, por el contrario de Jorge Glass, dicen que él estudió 2 maestrías en la cárcel, es decir, que sí estudió y que por lo tanto el informe del SNAI no sirve porque él estuvo aislado en una parte que no era la prisión de mínima seguridad, sino una parte especial de la cárcel, etcétera. Aló. Y que leyó Entonces, más de 300 libros también dice. exactamente, exactamente. Entonces, el hecho cierto es que el ex vicepresidente Glass cumplió el 40% de la prisión. Con un informe del SNAI podría acogerse al beneficio de la prelibertad. ¿Y qué implica eso? ¿No es cierto? Que tiene que presentarse periódicamente ante un juez, si la fiscal o el juez considera necesario exportar un grillete, etcétera. Pero aquí hay que analizar una cosa más también, que no está en la ley, ya, que la persona tiene que estar cumpliendo estas medidas así esté en prelibertad, que viene a ser una especie de libertad condicional si nos asemejamos al sistema americano. Claro, Pero aquí el señor ya nos ha demostrado que quiere irse del país, que quiere claro, fugarse, pues pues acaba de está pedir ahorita asilo en México. en la Embajada de México. Así es. Entonces, pues, yo no sé cómo la jueza, que pienso yo que ha fallado en derecho en ocasiones anteriores, ¿no? Puede concederle esto a una persona que ha manifestado expresamente su intención de fuga, Claro. su, su intención de fuga. Entonces pienso que es un tema complicado que va más allá de lo que establece la ley, porque para ser sincero, y esto tiene que tener la ciudadanía claro, Glass ha cumplido el 40% de la pena, jurídicamente le correspondería, más allá de lo que diga el SNAI en su informe, le correspondería el beneficio de la libertad, pero es un ciudadano que expresamente ha manifestado su intención de fuga. Por lo tanto, tiene una papa caliente la jueza, pues, doctor. Es una papa caliente la jueza que tendrá que analizar todos estos hechos para ver si le corresponde o no la prelibertad. Tiene una ayuda ahí, que es el informe negativo del SNAI, ¿no? Tiene un informe negativo del SNAI que dice que no cumple con los requisitos para acceder a la prelibertad, por lo que estuvo en instancias, por lo que no hacía deporte y ese tipo de cuestiones en prisión, pero por el otro lado, los abogados de Glass, que dicen que siguió 2 maestrías, entonces también se contrapone con el informe del SNAI, ¿no? Es un tema un poco complicado. Bueno, Las 9 de la mañana, 13 minutos, 9 de la mañana, 13 minutos. Estamos dialogando con el doctor Gonzalo Muñoz. Gonzalo Muñoz, constitucionalista. Doctor, no sé si usted habrá leído una información que apareció en el Universo de que la Iglesia Católica excomulgó a los miembros de la Corte Constitucional, aunque después anoche el presidente de la Conferencia Episcopal, que es el arzobispo de Guayaquil, Sí, Luis Herrera, dijo que no, que había sido una mala interpretación de sus declaraciones, porque dice que la excomunión no se aplica a las instituciones religiosas y menos aún a las civiles. Cuando habla de las civiles, habla de la Corte Constitucional. Y le pregunto esto, ¿por qué, doctor? Porque usted sabe bien, de los 9 que integran la Corte Constitucional, usted no sabe quién de ellos vaya a misa los domingos. O sea eminentemente católico, muy católico, como yo lo soy, que yo voy los domingos a misa y me gusta ir a los domingos a misa. Me cae a mí como una persona que cumplo mis actividades profesionales, me cae una culpa de esta. Yo no sé cómo voy a actuar hoy.
pero yo quisiera escuchar su comentario. A ver, Alcides, yo pude ver el comentario de la Rey. Realmente me alegra mucho la aclaración, le voy a ser sincero, vi el primer comentario, no había visto el último en donde él comenta que se malinterpretaron sus declaraciones y me alegro que así sea. La Corte Constitucional del Ecuador tiene que fallar más allá de los preceptos o las creencias o la religión que profese cada uno de sus miembros. Tenemos que tener claro eso. Nosotros vivimos en un estado laico y la laicidad, ¿cómo se profesa o de qué manera se profesa en un estado? En la emisión de políticas públicas, en la emisión precisamente de fallos de jueces, de fallos de la Corte. En ese tipo de cuestiones uno profesa la política pública del Estado. Entonces, mal haría, más allá que es una decisión propia de cada institución de culto, católica en este caso, en excomulgar a personas que en ejercicio de sus facultades legales está expidiendo un fallo en un Estado que es laico. Me parece un error, me parece que es alejar a quienes creemos en la Iglesia Católica una decisión de ese tipo. Me parece bien que se haya retractado y pues y que haya dejado las cosas de esa manera. Le quiero dar un ejemplo, ya que me topa este tema para concluir. Días anteriores, se le criticó mucho al expresidente de la Asamblea Nacional, perdón, al presidente de la Asamblea Nacional, Mm. por poner una capilla en el Parlamento y se decía que eso violentaba el Estado laico. Y yo conversaba con unas personas que me consultaban esto al respecto y yo decía, a ver, se lo puede criticar porque es inconveniente, porque no es el momento, porque el Estado no tiene plata, pero eso bajo ningún concepto violenta o menoscaba la laicidad del Estado. ¿Por qué? Y es precisamente lo que estamos comentando este rato. ¿Dónde radica la laicidad del Estado? La laicidad del Estado radica en cómo el Estado implementa sus políticas públicas. Un ejemplo, el día de mañana el Ministerio de Educación empieza a entregar libros hechos por los jesuitas. En ese momento se está afectando la laicidad del Estado. O el Ministerio de Salud no quiere iniciar una transfusión de sangre porque lo prohíben los testigos de Jehová. En ese momento se afecta la laicidad del Estado. O en el mismo momento en que a los funcionarios de la Asamblea Nacional se les obliga a ir a esa capilla que construyeron todas las mañanas a misa. En ese momento se afecta la laicidad del Estado. Pero porque exista una capilla en la Asamblea Nacional, ¿eso afecta a la política pública del Estado? ¿Afecta a la construcción de las leyes? No le afecta a nadie. No afecta la política pública que establece el Estado, que tiene que seguir siendo laica. Pero por el solo hecho de que exista una capilla ahí, el Estado no va a dejar de ser laico. Es como si yo le dijera, no puede haber un árbol de Navidad en la Asamblea Nacional que siempre hace un encendido de luces, o un árbol de Navidad en el Palacio de Condorcet o en el municipio de Guayaquil, porque el Estado es laico. ¿Eso afecta o deja que la ciudadanía le afecta a la política pública ciudadana? No le afecta en nada, sino que afecta única y solamente, por ejemplo, en los fallos de la Corte, en los libros que entregan a los niños en las escuelas, en la política del Ministerio de la Salud, etcétera. Entonces, eso es muy importante que tenga claro también la ciudadanía. Doctor, permítame las últimas preguntas de mi compañera Noemí Ceballos. Noemí, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Alcide. Buenos días, doctor Muñoz. Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a todos los que nos escuchan. Doctor, una pregunta. Dentro de este caso Metástasis, sabemos que hay algunos involucrados, alrededor de, quizá entre 38, ya 38, subieron. 38 personas, en donde hay, digamos, celulares involucrados, hay muchas personas, pero estas personas están eh, digamos, identificadas en el caso, pero con una referencia, ¿verdad? Entonces, la pregunta puntual es, eh, para que la fiscal haya armado toda esta investigación, para que haya tenido todos estos indicios y que haya, digamos, toda la forma en cómo han aliado a estas personas, o sea, entendemos de que ha habido una investigación previa y que todas estas instrumentos han sido sometidos a pericias, por ejemplo, para que sean pruebas, para que dentro del tema penal puedan considerarse como pruebas fehacientes dentro de este caso, ¿verdad? Por O sea, supuesto,
Lo que nos ha mostrado la fiscal es después de haber materializado todos Ujú. los teléfonos de Leandro Norero, de hacer una investigación a quién correspondía el chat, porque como usted bien dice, los códigos con los que mantenían en esta aplicación, que la quiero mencionar bien, se llama Thread o algo por el estilo, eran códigos bastante complicados. Usuario XBC245, alias Daddy Yankee, alias dice cuánto. Y claro, para poder determinar quiénes son, muchas veces tenía que cotejar muchos chats para poder averiguar. Es decir, es una investigación bastante profunda que para hacerla pública tuvo que haber detrás varias cotejaciones entre sí, ¿no es cierto? Entonces, la veo bastante sólida, y pues ya tendrá que ser un juez en el futuro la que determine las responsabilidades pertinentes. Yo veo que es un caso bastante fuerte como para presentar en un juicio. Sí, sí, no, la pregunta era porque escuchaba comentarios de que no necesariamente, digamos, la referencia de cómo sabes cómo son de cuáles, o sea, las personas involucradas, de cómo llegas a ese punto. Y claro, si es que en derecho penal o en materia penal es una prueba, digamos, suficiente para poder involucrar a todas estas personas. Desde su punto de vista, este es un caso que sienta un precedente dentro de nuestra, digamos, justicia, dentro de historia en el Ecuador, porque creo que es la primera vez que se ve una investigación de este tipo, sobre todo por el número de personas involucradas. Más allá del número, es un caso histórico, porque demuestra, el número de personas es muy importante también, por supuesto, pero es el caso que demuestra en el Ecuador por primera vez ello, la asociación, lo que le comentaba Alcides, la asociación del narcotráfico y del crimen organizado, no solo con la función judicial o parte de ella, sino con las más altas esferas. Llega hasta la Corte Nacional, está involucrado el presidente del Consejo Nacional, el expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, un caso de estas proporciones yo realmente no lo había visto antes en el país. Es realmente histórico, y con las evidencias que se tiene, van a haber ramificaciones, es decir, esto se va a seguir extendiendo. Ahora, una última pregunta y por mi lado para concluir. ¿Qué ocurre con el tema de los municipios? Porque hay un ex, bueno, falleció, sabemos, en el caso del alcalde, exalcalde de Manta, pero también está involucrado dentro de este proceso. Se dice de que habían utilizado los municipios como para que sea un instrumento para blanquear dinero, para poder introducir dinero ilícito dentro del país. Pero ¿qué ocurre dentro de todo este proceso? Claro, obviamente de una persona que está fallecida no puede ser juzgada, pero sí dentro, me refiero como institución municipal. Eh, Realmente a mí me sorprendió el tema, más de que ya no habían existido comentarios anteriores respecto del ex alcalde Intriago, un alcalde que gozaba de muchísima popularidad en su cantón, en Por Manta, supuesto, fue elegido con casi 60% de votación, si mal no estoy aceptación. Ujú. exactamente. Claro, o sea, siempre se han buscado a las instituciones públicas para poderlas cooptar por parte del crimen organizado, y los municipios pues no son una excepción. Eh, Estoy seguro que no es el único, principalmente en lo que implica la zona costera del país. Existen investigaciones respecto de otros órganos municipales que tienen que seguirse investigando, y es sumamente grave, ¿no? Porque a los ciudadanos ya existen bastantes denuncias respecto a aquello, y es una lástima porque el municipio es el órgano más cercano a los ciudadanos, donde los ciudadanos más se sienten respaldados por la autoridad, por el alcalde, quien está en obligación de atender sus necesidades otra vez más cercanas. Al momento que lo coopta el crimen organizado, vemos que, por ejemplo, el momento que van al registro de la propiedad, se les exige pagos indebidos, que ya no son frutos solamente de la corrupción, sino que van directamente al narcotráfico, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que son gravísimas. Entonces, amerita también una investigación por parte de la fiscal en este sentido, impedir, por supuesto, que esto siga avanzando a otros municipios y órganos descentralizados del país. Muy bien, doctor. Ha sido pues el doctor Gonzalo Muñoz,
constitucionalista. Ingeniero Mendoza, usted tiene la última palabra. Muchísimas Ingeniero. gracias y realmente un gusto poderlo tener, Gonzalo. Te mando un abrazo, mejores deseos para fin de año y para el 2024, personalmente y para toda la familia. Saludos. Igualmente, estimado Andrés, muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo, feliz año. Igualmente, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Desde la capital de la República, el constitucionalista doctor Gonzalo Muñoz, esta mañana en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya